¿Empezamos pues? Sí, menos 20 si queréis, cuando empezamos. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la segunda edición de la Jornada de Memoria Democrática que organiza el Foro por la Memoria de San Lucas de Barrameda. Antes de comenzar la jornada, vamos a hacer un recuerdo emocionado de un hombre muy bueno, de un ser bondadoso, generoso, muy buena persona, trabajador incansable, luchador, antifranquista, una excelente persona que nos dejó la semana pasada. Para la mayoría de ustedes puede ser conocido como José, Juan José, Joselito, Pepe, pero a todos se le ponía siempre el mismo apellido, el Cartero. Y el Cartero es el que ha muerto, y ha muerto una gran persona. Entonces, como un homenaje a él, nos gustaría comenzar esta jornada con un minuto de silencio ante su imagen. Este homenaje, que siempre es necesario y nunca suficiente para las buenas personas, comenzamos nuestra edición de la Jornada Democrática de San Lucas de Barrameda 2022. Tiene la palabra el director del Instituto, Francisco Pacheco, don Antonio Lechuga. Buenas tardes a todos, a todas y bueno, lo primero es dar la bienvenida a todos los asistentes, desde luego al Foro por la Memoria Histórica y Democrática, nuestro señor alcalde, Víctor Mora, y bueno, ya digo, a todos los que os habéis desplazado hasta aquí, al Instituto Francisco Pacheco, para ver cómo se desarrolla, para participar en estas jornadas, ¿no? Por cierto, a nosotros nos alegra, vamos, a nosotros como instituto y a mí en particular me alegra muchísimo el que se hagan estas jornadas y ahora explicaré por qué, que se hagan aquí además. Entonces, bueno, en primer lugar es que la coyuntura no podía ser mejor, ¿no? Es decir, estamos ahora mismo al calor de la promulgación de la Ley de Memoria, la Ley de Memoria Democrática, que es un contexto pues, bastante idóneo, bastante interesante para empezar por fin a cerrar una página que ahí eso sí que era una herida abierta, que ahí seguía y que, bueno, en cierta manera ha venido a ensombrecer lo que es nuestra cultura democrática. Desde luego, somos todos conscientes, totalmente conscientes de la importancia de la memoria democrática, la memoria histórica, en el sentido de que no es la memoria, como a veces todavía en muchos libros de texto aparece, ya que estamos en un centro educativo, no es una mera rememoración de hechos luctuosos, de hechos lamentables que sucedieron como si fuesen efectos colaterales de un conflicto civil o de un conflicto armado. La memoria democrática, la memoria histórica es muchísimo más que todo eso. Y en particular, quiero que seamos conscientes de que la memoria democrática viene a ser o viene a constituir una especie de fundamental, yo creo, de humus democrático a partir del cual se va creando una auténtica cultura cívica, ciudadana, democrática. Sin lo cual seríamos una democracia imperfecta, sin lo cual no tendría sentido hablar de una auténtica cultura cívica, cultura ciudadana en este país. Ya más adelante, en otro momento, hablaremos del carácter extraño de esta anomalía que ha tardado tantísimo tiempo en empezar a resolverse en este país. Pero bueno, a lo que sí estamos es que esta memoria histórica, esta memoria democrática, pretende, entre otras cosas, algo muy fundamental. En primera instancia, sería el coger y, desde luego,
aprovechar una oportunidad inaplazable de verdad, justicia y reparación, pero todavía para los ultimísimos supervivientes de la guerra civil o incluso del conflicto de la Gran Guerra Mundial, ¿no? Pero sobre todo, vamos, las víctimas realmente de los fascismos, las víctimas de los graves conflictos del siglo XX, ya en la última oportunidad inaplazable de poder hacer verdad, justicia y reparación. Desde luego también para los inmediatos descendientes. Pero además de todo eso, ya digo, yo quiero resaltar el papel fundamental de la memoria histórica, la memoria democrática, como factor a partir del cual se puede crear un sujeto político, si queréis, colectivo, a partir de valores profundas y radicalmente democráticos. Y que eso vaya constituyéndose como un espejo en el cual la sociedad española se pueda reflejar en él, como un espejo de una cultura democrática avanzada y no como una sociedad constitucional imperfectamente democrática. No sé si me explico, pero yo creo que se trata de esto precisamente. El papel de la memoria no solamente es restañar heridas, sino crear un demos sólido, profundamente democrático, cosa que hasta ahora, y nunca mejor dicho, en un centro educativo era una asignatura pendiente que, bueno, que estamos tardando mucho en recuperar, una asignatura pendiente grave. Y en este sentido, también una iniciativa de esta naturaleza, de la memoria democrática, la memoria histórica, pues yo quiero que se vincule, desde luego, a lo que ya hablaremos en su momento, desde luego, a esa dimensión ético-política del imperativo de la memoria. Si hay que recordar para evitar que situaciones de estas ya no se den nunca más. Es decir, la cultura democrática es una cultura antifascista, fundamentalmente desvinculando violencia y política y en esos términos. Yo creo que eso es fundamental. Y ya por último, pues también el valor educativo, ya lo hemos dicho, estamos en un instituto, el valor educativo, bueno, para mí la auténtica educación para la ciudadanía, la auténtica educación ética y política es memoria. Memoria que va mucho más allá, ya digo, de recordar. Yo espero, no quiero ahora mismo, y no es momento ni el lugar para hablar de esto a fondo, ya lo hablaremos a lo largo de la jornada, a través de distintas ponencias, y aprovecho ya de paso para felicitar al foro, porque realmente han hecho un programa muy potente. Ya el año pasado nos sorprendieron muy positivamente y este año, bueno, pues están de nuevo, han vuelto por sus fueros, arrasando. Gracias a todos ellos, en especial particularmente, bueno, a Juan y a Eugenio, que están ahí, que son los que más directamente yo he visto y tal. Y bueno, y poco, nada más. Yo, ya digo, agradeceros a todos el hecho de que se haga aquí. A mí me hace mucha ilusión que se haga en un centro de educación y en un centro público, sin más. La lucha por lo público y la lucha por la educación, la lucha por el progreso. Eso es claramente así. Así es que muchas gracias a todos, bienvenidos a la jornada y pasamos la palabra a Eugenio. Gracias. Bueno, yo voy a ser, deseo y espero breve. Cuando este año comenzamos a imaginarnos, programar, pensar la segunda jornada, nos encontramos con una situación novedosa. El mes de mayo habíamos venido a intentar hacer un coloquio con los alumnos y nos encontramos con una acogida maravillosa aquí en el instituto. Comprobamos además un interés enorme hasta el punto de que continuaban preguntando y prácticamente se echaban encima a la hora del recreo, que es cuando ellos comen. Y entonces estuvimos hablando, vimos las condiciones, vimos el apoyo que nos habían prestado los compañeros, la disponibilidad absoluta para cualquier detalle que tuviéramos, como han sido todos estos días. Y ante el reto que teníamos el año siguiente, pues pensamos, ¿dónde va a estar mejor que en el Instituto Francisco Pacheco? Que es un centro público, que es un centro educativo, que tiene alumnos con una edad que son los que debemos incorporar y que además nos han acogido extraordinariamente. La ecuación estaba resuelta. Inmediatamente después nos pusimos ya a organizar los que iban a ser los ponentes. Hasta ahí las cosas no fueron mal. Después nos encontramos con el apoyo del ayuntamiento y con el apoyo de la Diputación, que hay que decirlo. Nosotros fuimos a otro acto en la Diputación
Y aprovechamos para decirle a la diputada de Memoria Democrática que le íbamos a pedir una subvención porque necesitábamos tener una jornada digna con todo lo que hacía falta para ello. Y lo acogió muy positivamente. Al final nos ha dado la subvención y estamos, gracias a ella, este año tenemos un nivel algo más alto en algunas de las cosas que el año pasado se nos quedaron a medias. Y por último, el ayuntamiento, que aprovecho que el alcalde está aquí, para agradecerle que normalmente cuando le hemos pedido para alguna cosa, alguna actividad, siempre hemos contado con su comprensión y apoyo. Por mi parte, he sido todo lo breve que he prometido. Le paso la palabra al señor alcalde. Muy buenas tardes a todos y a todas, y para mí es un placer, primero, el poder dar la bienvenida a todos los que hoy venís aquí de nuestra ciudad, pero a muchos que se van a acercar de ciudades vecinas durante esta jornada, ¿no? que va a durar algunos días. Estoy realmente bastante satisfecho de que hoy podamos y que esté también presente en esta segunda jornada, porque viene a reafirmar el éxito que tuvieron las primeras. Y es interesante e importante que en Sanlúcar se consolide este tipo de jornadas, porque son jornadas necesarias. Lo decía bien Antonio cuando hablábamos de la necesidad de conocer. Yo he estado en este centro y hasta COU, ya aquí habrá que subtitular qué era COU, pero hasta COU daba historia. Bueno, no dábamos nada relacionado con lo que ocurrió, porque siempre era esos temas del tercer trimestre, eso que es que ya no te da tiempo, y al final no conocíamos, una generación como la mía, que ya nació en democracia, no conocíamos todo lo que ocurrió. Y es necesario conocer. A mí normalmente en las redes, bueno, hay polémica, ¿no? Casi todo lo que pongo, unos y otros, pero sobre todo cuando tratamos temas como este, hay algunos que se activan, les pone esto, les da más de la cuenta y siempre dicen, bueno, es que quieren abrir heridas, ¿no? Es que hay que cicatrizar las heridas. Y las heridas se cicatrizan cuando se conoce lo que ocurrió. Porque no es normal que a día de hoy aún haya familias que no saben dónde están sus padres, sus abuelos enterrados. Y de ahí también quiero agradecer la labor que está llevando a cabo la Diputación. Hoy vengo en mi doble papel, ¿no? Como alcalde y también como diputado provincial, pero desde la Diputación Provincial, la diputada y también hoy Miguel, que nos acompaña aquí, que trabaja allí también, están volcados con la memoria. Y sí es verdad que siempre se ha trabajado en estos últimos años muchísimo más. Además, hemos conseguido a través del foro que tengamos por primera vez ayudas directas aquí en Sanlúcar, ¿no? Y hemos visto cómo hemos podido celebrar estas jornadas en las que se colabora. Se han publicado libros, el otro día presentamos uno de Rafa y de Chema, y también se han llevado a cabo actuaciones, prospecciones en el cementerio, también financiado por la Diputación Provincial, con el compromiso, además, para que quede claro, de que se va a seguir trabajando en esa línea, tanto desde el Ayuntamiento como desde la Diputación, y además hacerlo juntos. Esto no debe ser cosas de uno y de otro, esto es justicia social, y además es necesario. Hay una frase que a mí me gustaba, poco a poco se ha ido diciendo mucho y va perdiendo sentido, aunque después se recupera, eso de que hay que conocer la historia para que no se vuelva a repetir. Bueno, pues mira, en Italia se ha repetido. Así que es muy importante que conozcamos, que se siga investigando. También son los que dicen, bueno, ya de esto se sabe todo, es que estáis ahí. Bueno, de la primera vuelta al mundo estamos encantados de que se siga estudiando, es que la historia es viva. Y cuanto más información tengamos, cuanto más investigaciones se hagan, cuanto más sepamos, pues mejor podremos convivir en democracia, que es realmente lo importante. Así que desde el Ayuntamiento, lo decía, desde la Diputación, continuar con este apoyo y desde luego felicitar tanto al Instituto por acogernos hoy aquí y por la labor que realizan siempre, a jueces y juezas por la democracia, que también colaboran en esta jornada, y al foro, con el que tengo que reconocer que desde que hace un tiempo nos reunimos, estamos trabajando de la mano y espero que así sigamos mucho tiempo. Un momentito. Como un detalle, este año hemos hecho un
azulejo conmemorativo con nuestro logo, que lo hizo un gran artista que nos lo donó gratuitamente. Entonces, a todos los ponentes les vamos a regalar uno para que tengan un recuerdo, ya que se trata de hacer memoria, que también guarden memoria de nosotros. Entonces le vamos a regalar este azulejo y para aquellas personas que quieran alguno, Michelle toma nota y ya nos preocuparemos y encargaremos uno para cada persona, ¿vale? Pues entonces, uno para el señor alcalde y otro para el Instituto Francisco Pacheco. Muchas gracias. Gracias. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra presencia y vamos a dar comienzo al programa de la segunda jornada de Memoria Democrática de San Lucas. Después de todos los pormenores que se pueden decir de la preparación de la jornada, donde hemos tenido algunos momentos en que no ha salido todo redondo y otros donde hemos tenido que hacer varios cambios, pues lo que me queda ahora mismo es intentar explicaros a vosotros los cambios ya no de última hora, sino que los cambios que se han dado después de lanzar los penaltis. Porque es que ha sido imposible poder explicarlo de otra manera, cuando ya todo estaba cerrado. Ayer tuvimos que hacer otro cambio. Entonces, las jornadas van a quedar así. A las 6 de la tarde, hoy, ahora mismo, había previsto una conferencia que no va a existir porque no puede venir. Y para ello se presta gustosamente aquí nuestro amigo Juan Romeo Laguna, que es magistrado juez emérito de la Audiencia de Sevilla y que ha tenido a bien acceder al atraco sin pistola que le dimos ayer. Dijimos, Juan, no tenemos muchas más alternativas. Y él dijo, bueno, vale, me preparo yo. Y entonces se ha preparado una conferencia extraordinaria sobre la nueva ley de memoria democrática. Digo extraordinaria porque en un tiempo récord, en 3-4 días, leerla, comprenderla, escribirla y explicarla a ustedes. Ahí es nada. No, antes de ayer, a mediodía. Bueno, hay que rectificar. No ha sido 4 días, ha sido algo menos. Después, aquí está Manuela Benguerot Uncal, que es graduada en documentación, especializada en política de derechos humanos y memoria, diputada de la Asamblea de Madrid, que ha tenido el placer, el gusto, el compromiso de venir directamente de Madrid con la misma rapidez que Juan, porque viene ahora mismo y se va inmediatamente mañana, porque también tiene cosas que hacer. La conferencia suya será Memoria intergeneracional, feminista, plural, para construir ciudadanía. Mañana martes, el alumnado del Instituto Francisco Pacheco a las 12 mantendrá un coloquio con la escritora Loreto Urraca Luque, que ya la tenemos aquí, que ya está con nosotros. Por la tarde, a las 5:30, Antonio Barragán Moriana, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba, jubilado ya, y que ha tenido una investigación exhaustiva sobre el Tribunal Militar Territorial número 2 de Sevilla, que es en el que han quedado recogidos los sumarios de la provincia de Cádiz, de Huelva, de Sevilla, y de Córdoba y de Jaén. Entonces, en ese TMT2 hay una cantidad ingente de sumarios que él, con una paciencia tremenda, durante 9 años ha ido poco a poco escarbando. Ha sacado un libro, que ahí lo tenéis ustedes, que se llama Justicia Militar de Guerra en Andalucía. La conferencia versará sobre ese trabajo que ha hecho, pero procurando también centrarse en algunos otros temas. Por eso lo ha titulado Justicia Militar de Guerra en Andalucía, estado de la cuestión, yacimiento informativo y caracteres y objetivos de su aplicación, de la justicia de guerra. Inmediatamente después tendremos a las 7 una conferencia con Carlos Hernández de Miguel, que es una de las máximas autoridades sobre campos de concentración en España y en Europa, en el nazismo. En el caso de Carlos Hernández de Miguel, se va a tratar de una videoconferencia porque él no puede asistir. Entonces mañana haremos para nosotros, que ya somos mayorcitos, una cosa muy novedosa, que es una videoconferencia. El miércoles a las 11:30 en el cine, tal y conforme estaba previsto en la jornada, en el programa que tienen ustedes a mano, haremos un videoforum. Proyectaremos la película La voz dormida, basada en la novela homónima de Dulce Chacón, una novela en la que queda recogido el sufrimiento de las mujeres presas y el sufrimiento de las mujeres esposas de los presos que tanto sufrieron dentro y tanto le hicieron sufrir a ellas fuera.
vendrá a presentar la película Antonio Pérez Pérez, que es el productor de la misma. Por la tarde tendremos a Santiago Machuca, abogado, que hará una conferencia sobre la represión jurídica de los trabajadores en el franquismo, aquellas leyes antilaborales y que tan durísimamente castigaron a los trabajadores en estos años. A las 7:30 tendremos un libroforum. Todos los años, recordáis que el año pasado también hicimos un videoforum y un libroforum. El año pasado, si recordáis, nos centramos en Pequeñas Mujeres Rojas de Marta Sanz, y este año hemos cambiado el registro y hemos pasado a un libro de Carmen Martín Gaite del año 87, que es Uso amoroso de la posguerra española. Fundamentalmente porque a la hora de reprimir en una sociedad, si se reprime el cuerpo y la mente de la mujer, se controla por completo la sociedad más fácilmente. Y eso no hay nada más que verlo en el Irán de los ayatolás. Entonces, este libro habla de las costumbres del noviazgo, del matrimonio, de cómo tenía que ser la mujer, porque de esa manera, muy sutilmente, casi de manera imperceptible, se controlaba socialmente a la mujer. El jueves, el libroforum lo hace el Club de Lectura Mar de Leva, con Ifigenia Bueno, que está aquí, y con Pepe Jurado, que fue profesor de este instituto, que vendrá también a echar una mano. El jueves a las 10:30, el alumnado de Francisco Pacheco va a tener un encuentro con unos alumnos de Elías González Nazareno, de 2 hermanas, y 2 profesores. Uno de ellos es del mismo instituto y el otro es de la Facultad de Pedagogía de Sevilla. Han hecho un grupo de trabajo y han configurado una unidad didáctica que llevaron a la práctica el año pasado y que concluyó con una visita a los campos de concentración alemanes. Entonces los alumnos fueron a Buchenwald y cuando hablé con Dani, con uno de los profesores, me dijo una frase que la repito porque me parece la más significativa de todo esto. Uno de los alumnos, cuando volvimos del viaje a Alemania, dijo: este viaje me ha cambiado la vida. Y creo que es una frase que puede tener mucha cabida en un centro educativo. Por la tarde presentaremos el trabajo que han realizado a las 5:30 estos profesores y si hay suerte, digo si hay suerte en el sentido de que tengamos tiempo para poder explicarlo bien, especialmente dirigido a los docentes que tengan inquietudes o que tengan ideas de establecer una unidad didáctica sobre algunos de estos aspectos de la memoria democrática. Después de eso, habrá una mesa redonda sobre el concepto de posmemoria, que será mucho más amplio. Lo que haremos fundamentalmente es hablar de, vamos a llamarle, la superación de la ley de amnistía, por un lado, y por otro lado, la memoria que ya no tienen los que estuvieron personalmente inmersos. La biología no perdona y la mayoría han muerto, pero sí la mantienen los hijos y la mantienen los nietos. Entonces, para ello contaremos con Loreto Urraca, escritora, autora del libro Entre hienas, donde aborda la labor represora de su abuelo, Pedro Urraca, que envió a los campos de exterminio a miles, cientos de exiliados republicanos españoles. Lo confrontaremos con 2 personas, que son el propio director del instituto, Antonio Lechuga, hijo de 2 luchadores antifranquistas en Melilla en todos los años duros de la posguerra, y Enrique Urraca, aunque es una casualidad, el apellido, que es sobrino de Juan de Diego Herranz, preso español en Mauthausen, integrante de la resistencia clandestina que hubo en el campo, exiliado a su vez en Francia y uno de los últimos supervivientes de estos campos de concentración. Concluiremos con las canciones que en la clausura hará Luis Lavajo, que se autodenomina el cansautor alopésico. ¿Vale? Y con esto creo que hemos intentado ver las novedades, los cambios de última hora, y pediros perdón porque algunas de las cosas no hemos podido hacerlas mejor, pero que dé constancia que lo hemos intentado. ¿Vale? Muchas gracias. Un momento. Y ahora para presentar a Juan, que se me había olvidado. Solamente 2 citas. Dice Reyes Mate: la memoria habla de solidaridad con las víctimas, de compasión ante la injusticia, de la recuperación de la verdad, la desaparición forzada de personas, no saber dónde están tus seres queridos y que además el Estado no te facilite los medios para averiguarlo, te sume en la mayor de las injusticias, en la impunidad más rampante y además te destroza ese derecho a la felicidad que todos tenemos.
A la par, Baltasar Garzón decía: no se trata de reabrir viejas heridas ni de venganza, sino de saber qué ocurrió con el ser querido, dónde están sus restos y darle un reposo que en nuestra cultura conlleva ofrecerle un homenaje y tener en el futuro un punto de referencia al que ir para compensar el dolor de la pérdida. Gracias. Os presento a Juan. Buenas tardes y espero no ser muy coñazo, porque los juristas normalmente lo somos, es un defecto profesional que tenemos. Bien, antes de comenzar, quiero agradecer de nuevo a Cari Sánchez y a Paco, que está aquí presente, y a Paco Verano, su dedicación durante todo el año en la limpieza y decoro de nuestro mirador de la memoria. Es una labor sorda, callada, continuada, que es impagable. Bien, pues vamos a comenzar. Es incontestable que las fosas comunes, las ejecuciones sin mediar un juicio justo, los enterramientos clandestinos tras ejecuciones extrajudiciales y la apropiación o robo de niños durante la guerra civil y la dictadura es un conflicto, es una asignatura pendiente que tenemos como sociedad y como Estado. Estamos en deuda con nuestro pasado inmediato y no es una tarea de unos contra otros, como interesadamente pretenden algunos hacer ver. Es una tarea que implica a toda la sociedad española, que está obligada a respetar la dignidad de las víctimas del franquismo. O en palabras del paisano de Manuel Averguedor, Pablo de Grey, entre comillas, los temas relacionados con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición no son asunto de política partidista o programas políticos particulares, sino de principios y derechos generales que conciernen a todos. La memoria, la voz de los vencidos, de los que fueron derrotados en la guerra civil e invisibilizados social y políticamente durante la dictadura, fue callada mientras sus victimarios detentaron el poder absoluto. Y esta memoria tan solo fue sostenida por asociaciones memorialistas y algunos intelectuales. Este estado de cosas, por desgracia en España, se extendió hasta la Ley de Memoria Histórica de 2007, que se promulgó hace 29 años, después de la entrada en vigor de la Constitución. Nada más ni nada menos. Así nos ha ido. Bien. En plena efervescencia de la transición, esa transición que fue pactada por los victimarios, el 24 de abril de 1977 España ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de 1966, conocido como el Pacto de Nueva York, y los mecanismos y garantías para su protección. En cumplimiento de esos mecanismos, el relator especial de la ONU, Pablo de Grey, visitó España en el año 2014 para preparar un informe sobre los progresos y carencias de nuestra democracia a la hora de implementar verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición. En dicho informe se analizó la realidad española en materia de memoria democrática, las recomendaciones que dio para mejorar esta situación. Pues bien, esta charla pretende recoger la realidad que el señor Grey detectó en su informe, la realidad de la aplicación de la ley del año 2007 y las recomendaciones para su mejora, y si las mismas se han recogido en la ley aprobada la semana pasada. Creo que fue el viernes. Sí, se publicó el día 20 de octubre, jueves, y entró en vigor el día 21, viernes. Bien, comencemos por la verdad. Se reconoce el derecho a las víctimas, sus familiares y la sociedad en general a la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de los motivos y circunstancias en que se cometieron las violaciones al derecho internacional humanitario
o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de los derechos humanos, ocurridas con ocasión de la guerra civil y de la dictadura, y en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima y el esclarecimiento de su paradero. Para hacer realidad la verdad, es fundamental unos archivos en condiciones y que se realicen las exhumaciones pertinentes de los desaparecidos. Pablo Greve notó con preocupación que en España no se había realizado nada absolutamente correcto en materia de política de los archivos. Es fundamental que los archivos funcionen bien porque su función central es esclarecer lo que pasó. Y los archivos españoles no estaban centralizados y sus materiales no estaban a disposición de la ciudadanía ni de los estudiosos e investigadores, como pusieron de manifiesto el año pasado en este foro los historiadores Diego Caro y José Luis Gutiérrez. Esta laguna sí ha sido cegada en la nueva ley, que crea el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, que ya contemplaba la Ley de Memoria Histórica, potenciando su contenido, y en él se centralizan todos los fondos documentales y los testimonios orales al periodo histórico comprendido entre 1936 y 1928, para que sean puestos a disposición de las personas interesadas, de los historiadores e investigadores y de la ciudadanía en general. En cuanto a las exhumaciones, el relator reconoció que la ley de 2007 elaboró un mapa de fosas que registró un total de 2.382 fosas que contendrían unos 45.000 desaparecidos. Ahora bien, detectó, como detectábamos todos los que vivíamos en España, que desde el año 2011 el presupuesto para hacer la aplicación de la búsqueda de los desaparecidos se había suprimido, se había decapitado. En este momento hay que recordar que el señor Rajoy se jactaba en varias de sus comparecencias que ni un euro de los presupuestos generales del Estado dedicaba a su gobierno a la memoria histórica. El relator señalaba como la crítica más incisiva al tema de las exhumaciones que no había una política estatal en esta materia, sino que se delegaba en los familiares y en las asambleas memorialistas los proyectos de exhumación. En definitiva, hasta el día de hoy, las familias y las asociaciones memorialistas han cegado la laguna que el Estado había propuesto hasta esta fecha. Este estado de cosas ha cambiado porque la nueva ley dispone que la Administración del Estado realizará la búsqueda de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura. La Administración confeccionará un mapa integral de la localización de las fosas comunes y regulará los protocolos de actuación para desarrollar esta trascendental medida en la que tendrán participación esencial las entidades memorialistas y las asociaciones de familiares desaparecidos. Igualmente, se crea el Banco Nacional de ADN de víctimas y sus familiares a fin de poder identificar a las primeras. Y ello con una particularidad muy importante, que será el artículo 12 de la nueva ley, cual es que se diseña un plan de memoria democrática que tendrá carácter cuatrienal con determinación de los recursos económicos para su ejecución. Es decir, tendrá una dotación presupuestaria propia que limita las posibles habilidades de futuros gobiernos en esta materia. Desde luego, si a la derecha, esas habilidades se van a cumplir. Agüita. Bien, en materia de reparación, la memoria democrática ahí sí ha tenido lugar en España con anterioridad. Es verdad que se empezaron a reconocer pensiones y asistencias a favor de las víctimas de la guerra del bando republicano a partir de 1978 y se ha ido avanzando. La Ley de Memoria Histórica del 2007 amplió esas disposiciones existentes. También en la legislación del año 2007
Se recogía la restitución y compensación por incautación de bienes pertenecientes a las agrupaciones y partidos políticos, pero no contemplaba ninguna medida en relación con los expolios que se ha realizado a personas particulares, sobre todo a partir de la Ley de Responsabilidades Políticas. Esta ley también determinaba la anulación de las sentencias del franquismo en relación a la condena realizada por motivos políticos, ideológicos o de creencia por las jurisdicciones especiales del franquismo. Pero tan solo se llamaba que era un sistema radicalmente injusto y que era totalmente ilegítimo. Ahora bien, como señalaba Pablo Grey, en absoluto se determinaba la nulidad radical de esas sentencias. La ley vigente, en este sentido, ha avanzado. Recoge de manera detallada a todos los que sufrieron individual, colectivamente, daño físico, moral, psicológico, daño patrimonial o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, entre los que son dignos de mención por su novedad la referencia a los bebés sustraídos y adoptados sin consentimiento de sus padres, las personas que participaron en la guerrilla antifranquista y las personas represaliadas por el uso y difusión de la lengua propia. Se crea, por fin, un registro oficial de víctimas. También la nueva ley señala la nulidad radical de las sentencias. Ello es muy importante, porque no se dice que eran radicalmente injustas, que eran ilegítimas. No, ahora se anulan, no tienen efecto jurídico ninguno. Y eso es fundamental para las víctimas de esta represión judicial, porque hasta ahora eran tratados como delincuentes oficialmente. Hasta esta ley, todos los que defendieron la legalidad republicana y fueron represaliados eran delincuentes, hasta el día 21 de octubre de este año. No digo la expresión que me apetece, por respeto a mí mismo también, hombre. Venga, eso sí, esta nulidad dará lugar al derecho a obtener una declaración de reconocimiento y de reparación personal. Pero ahora bien, esta nulidad no produce reconocimiento alguno de la responsabilidad patrimonial del Estado. Esta ley también avanza en cuanto a la incautación de bienes a particulares, que se va a realizar una auditoría de aquellas exposiciones que se realizaron por razones políticas e ideológicas durante el franquismo, sobre todo a través de la Ley de Responsabilidades Políticas. Y por fin reconoce el papel desempeñado por las mujeres en su artículo 11 en la defensa y promoción de los valores democráticos. También recoge la adopción de medidas y acciones necesarias para la difusión y reconocimiento de las limitaciones y discriminaciones de toda índole que sufrieron las mujeres durante la dictadura. También recoge el reconocimiento de los que sufrieron trabajos forzados y la concesión de la nacionalidad española a los voluntarios de las brigadas internacionales. En cuanto a la garantía de la repetición, la Ley de Memoria Histórica promueve medidas contra la exaltación del golpe de Estado, la guerra civil y la represión de la dictadura franquista, entre las que destacaba la remoción de símbolos y monumentos. Fijaros la cara dura del gobierno de Rajoy, que en un informe del año 2011, a través de la Comisión Técnica de Expertos, afirmó al relator que la mayoría de los símbolos y monumentos inventariados fueron removidos por la ley del año 2007. La realidad ha sido muy otra. No me voy a extender porque todos los que estamos aquí sabemos cuál ha sido la realidad. También criticaba a Pablo de Grey que el Valle de los Caídos, donde yacían los restos de Franco, fuera un homenaje público permanente al dictador. El Valle de los Caídos era un santuario donde estaba enterrado a bombo y platillo por todo lo alto el dictador Franco, hecho totalmente anómalo, extravagante en un Estado democrático, que felizmente fue resuelto con asombrosa normalidad en el año 2019. ¿Os acordáis que parecía que se iba a armar la de Dios? Y no pasó absolutamente nada. Algunos nostálgicos estaban por ahí, desplegaron con todo su derecho sus banderas y sus proclamas, pero no pasó absolutamente nada. Fue un ejercicio democrático magnífico. Bien, en materia de educación, todos sabemos que es un instrumento poderoso en favor
de la no repetición si se utiliza bien o a favor de la violencia si se utiliza mal. Señaló el relator que diferentes estudios habían demostrado cómo las autoridades de España durante la dictadura controlaron el contenido de la educación histórica como forma de garantizar el consenso político y social, monopolizando el discurso público sobre la identidad y la historia reciente de España. Este estado de cosas, por desgracia, casi ha continuado hasta la actualidad. Ha habido algunas reformas desde el año 1975, pero siempre, incluso en la actualidad, no en la actualidad, pero hasta el año 2006, se ha representado la guerra civil como un conflicto entre las dos Españas, afirmando que todos fuimos culpables. Se reforzaba de esta manera la política de borrón y cuenta nueva que acompañó la transición pactada con el régimen anterior. Esas reformas de la Ley Orgánica de la Educación de 1990 y 2006 han consolidado este estado de cosas, si bien se ha incorporado referencias a la represión franquista, incluyendo un tipo de víctima que no se figuraba anteriormente. Pero, sin embargo, se puede decir que hasta la actualidad se ha mantenido la idea de una responsabilidad simétrica entre vencedores y vencidos. La ley vigente ha dado un paso fundamental en esta materia. No tiene un espíritu defensivo, pues las disposiciones relativas a este tema se titulan el deber de memoria democrática. Concretan los símbolos y elementos contrarios a esta memoria. En lugares públicos se establece la manera de realizar un catálogo de esos vestigios y símbolos y el procedimiento de su retirada. Y define por primera vez los actos públicos contrarios a la memoria. Creo que en el artículo 38. Dice dicho artículo que son actos públicos contrarios a la memoria los efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares y supongan exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil o de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial. A esto se añade, que no puedo hablar de ello, de un sistema, un catálogo de faltas e infracciones en relación con estos actos antidemocráticos que he dicho, contrarios a la memoria democrática, así como sus sanciones. Creo que ahí, las obligaciones de memoria, tenemos que estar muy atentos y actuar cuando seamos conscientes de que se ha cometido un acto en contra de la memoria democrática en los términos que establece el artículo 38 de la ley. La ley también suprime los títulos nobiliarios y acuerda la retirada de condecoraciones, distinciones y recompensas por haber formado parte del aparato represor de la dictadura. El artículo 41 expresamente suprime 33 títulos nobiliarios y grandezas de España. A título de ejemplo, voy a destacar los ducados de Primo de Rivera, de Carlos Sotelo, de Mola, el marquesado de Queipo de Llano. Y también se suprime la orden imperial de yugos y las flechas. Yo desconocía que existía esta orden imperial. Me he metido en Google y era la máxima distinción que se daba del franquismo a personas que era reconocida por Franco. ¿Por qué razón? No he tenido conocimiento de ella, porque desde 1975 no se ha otorgado no se ha impuesto ninguna orden imperial de yugo y las flechas. Pero hasta el día 21 de octubre de este año, ahí estaba. Se crean, que creo que es fundamental, lugares de memoria democrática. La ley ya declara como primer lugar de la memoria democrática el Valle de los Caídos, que se llamará Valle de Cuelgamuros. En sus disposiciones adicionales se establece cómo se realizará el cambio de la actual simbología del Valle de los Caídos a lo que tiene que ser un centro de memoria democrática. Y en materia de educación, la reforma es fundamental, ya que se dispone que el sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas. A tal efecto se procederá a la actualización de los contenidos para la ESO y el bachillerato. Esperemos que lo hagan pronto. Por favor, señores profesores, hacerlo pronto. Y bueno, y vamos al tema de justicia.
no lleva mucho tiempo. 10 minutos. ¿Lleva 10 minutos? Ya, digo. No, lleva algo más. Llevo más, me canchila, mal, perdonadme. No, no hay problema. Bien, pues he dejado para el final el tema de la justicia, que es a lo que me he dedicado toda la vida. Y en esto, desde luego, nos llevamos un varapalo del señor Pablo de Grey espectacular. ¿Y por qué? Porque no se había hecho absolutamente nada en el año 2014. No se había hecho absolutamente nada. Y este suspenso tan rotundo, don Pablo nos lo daría también en esta nueva ley, porque seguimos en las mismas. Esta ley pasa de puntillas sobre la ausencia de enjuiciamiento de los crímenes cometidos por la dictadura, en flagrante y sistemática vulneración de los derechos y de las libertades que desarrolla y ampara nuestra propia Constitución. Es de chiste, señores. Fijaros, en una materia no regulada por la ley de 2007, la ley actual dedica tan solo 2 artículos de los 66 que contiene, y ninguno de esos 2 artículos se refiere al enjuiciamiento de los crímenes del franquismo. Habla que se constituye, se crea una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Y el artículo 29, que es el segundo, dice que el Estado garantizará el derecho a la investigación de esas violaciones y ordena a la Fiscalía a intervenir en defensa de la legalidad y de los derechos humanos. Es literal lo que he dicho, es lo que dice la ley. ¿Habéis oído algo sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo? Ni palabra. ¿Y cómo se explica que esta ley sea tan parca, tan cicatera en materia de justicia? Yo lo tengo claro, se debe al posicionamiento de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. El posicionamiento de los altos tribunales se puede explicar a partir de la última resolución en esta materia del Tribunal Constitucional, que recoge y compendia toda la doctrina anterior. Gerardo Iglesias, los viejos sabemos quién era Gerardo Iglesias, presentó el 1 de junio del año 2018 una querella contra Pascual Horado de la Fuente por presunto delito de lesa humanidad por lesiones causadas por torturas en 3 ocasiones, en el año 1964, en el año 1967 y en el 1974, realizadas por el querellado no como particular, ¿no?, como funcionario policial de la denominada Brigada Político-Social. Sabéis que la justicia española es lentilla, lo sabéis, lo habéis padecido en vuestras carnes, seguro. Pues bien, fue presentada la querella el día 1 de junio del 18. Pues el juzgado de instrucción número 4 de Oviedo, el día 28 de junio, 28 días después, ipso facto rechazó del plano la querella, considerando que los hechos relatados en los mismos en absoluto podrían ser constitutivos de un delito de lesa humanidad y, por supuesto, sentaba que esos presuntos delitos, en su caso, estaban prescritos. Gerardo Iglesias interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Oviedo, la cual, el día 17 de septiembre de 2018, es decir, 2 meses y 18 días después de la interposición de la querella, desestimó el recurso de Gerardo Iglesias de plano también. Un récord de rapidez en la justicia española. Una denuncia, una querella de este calado se ventiló en 2 meses y 18 días. Magnífico. Eso quisieran todos los españoles que se realizase cuando tienen problemas con la justicia. Y os puedo asegurar que no es así. Bien, Gerardo Iglesias no se quedó ahí, interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y el Constitucional, el 15 de septiembre del año 2021, reiteró la imposibilidad jurídica de denunciar los hechos denunciados, con base al principio de legalidad, garantizado en el artículo 25.1 de la Constitución, y el de retroactividad de las disposiciones sancionadoras desfavorables, artículo 9 de la Constitución.
y decía que estos dos principios, los principios de legalidad y de retroactividad de las leyes desfavorables, impiden necesariamente que, una vez extinguida la responsabilidad penal por hechos ocurridos hace más de 40 años, al haberse agotado los plazos máximos de prescripción determinados expresamente en el momento de cometerse los hechos, lo que impide que pueda revivirse con posterioridad una responsabilidad penal ya inexistente y, en consecuencia, que pueda ser investigada penalmente las acciones imputadas a los supuestos responsables. Por supuesto, el Tribunal Constitucional también invocaba la ley de amnistía del 15 de octubre del año 1937, como han hecho todas las resoluciones judiciales anteriores. Es cierto que el artículo 9 de la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa y la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. Y es cierto que el artículo 2, letra F de la Ley de Amnistía, extinguió la responsabilidad penal de los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. Por tanto, parece que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, no hay manera de enjuiciar los crímenes del franquismo y que el criterio jurídico aplicado por estos dos altos tribunales es impecable, por asentarse en principios penales de rango constitucional. Sin embargo, esta jurisprudencia olvida descaradamente que España ha suscrito tratados internacionales que permiten el enjuiciamiento de los delitos del franquismo, y estos tratados internacionales forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, como dispone la Constitución. Así, el artículo 96 de la Constitución dice: los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. España ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el día 24 de abril de 1977, la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas degradantes el 9 de noviembre de 1987 y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas el 18 de julio de 2011. Vamos a ver qué dicen estos tratados internacionales, que, repito, forman parte del ordenamiento jurídico interno de España una vez que han sido ratificados. Pues bien, el Pacto de Nueva York, o de Derechos Civiles y Políticos, dice en su artículo 2: toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, es decir, una reclamación judicial, aun cuando tal violación hubiera sido cometido por personas que actuaban en nombre y en ejercicio de funciones sociales. También protege el derecho a la vida. También señala que nadie podrá ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y nadie puede ser constreñido o obligado a realizar un trabajo forzoso. Y el artículo 15, claro que recoge el principio de legalidad y de irretroactividad de las leyes penales, como la Constitución. Así, dice en su primer apartado: nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Pero matiza en su apartado segundo: nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. Pues bien, uno de los principios generales de la comunidad internacional a partir de los juicios de Nuremberg es la no prescripción de los delitos de lesa humanidad. Como vemos, la ley de amnistía extingue la responsabilidad penal de los delitos del franquismo. El pacto la proclama y sienta que estos delitos no han prescrito. Por otra parte, este pacto fue ratificado por España el 24 de abril de 1977 y la ley de amnistía entró en vigor 6 meses después, el 15 de octubre del mismo año. Si a ello añadimos que el artículo 10 de la Constitución dispone las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades
que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Pues bien, si ello es así, parece meridiano que ha de parecer el pacto sobre la ley de amnistía. La Convención contra la Tortura y otros tratos y penas degradantes define la tortura como todo acto por el cual se inflige intencionadamente a una persona dolor o sufrimiento grave, físico o moral o mental, con el fin de obtener de ella o de un tercero información a una confesión en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento. ¿Esta convención no se aplica en España? Nunca. Nunca. Y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas desaparecidas señala que se entenderá por desaparición forzosa el arresto, la detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, ya sea obra de los agentes del Estado o por personas o grupos que actúen con su autorización, apoyo o consentimiento. Y señalan, importante, que la práctica generalizada de desapariciones forzosas constituye un crimen de lesa humanidad. Y en su artículo 8 dice que los Estados miembros deben tomar las necesarias medidas para que el plazo de prescripción de la acción penal sea muy prolongado. Y dice, cosa que es importante, que ese plazo de prescripción tan solo debe correr a partir del momento en que cesa la desaparición forzosa, habida cuenta el carácter continuado de este delito. Es decir, que conforme a esta convención no han prescrito los derechos, los actos criminales del franquismo sobre los desaparecidos que todavía no han sido hallados. Empezará la prescripción una vez que sean hallados e identificados. Lo mismo cabe decir respecto a la apropiación de niños o de niños, que es un delito también continuado y que es la prescripción de ese delito tan solo ha de correr desde que el niño ya conoce su verdadera identidad y por tanto puede ejercer sus funciones. Bien, esta interpretación es conforme a los tratados internacionales ratificados por España. No me la he inventado. Y buena prueba de ello es que es recogida por 2 votos particulares de esta última resolución del Constitucional de septiembre del año 2021. Estos votos particulares fueron realizados por María Luisa Balaguer y José Antonio Sigl. Por lo tanto, tenemos que tener una esperanza apuntada de que este estado de cosas en el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional cambien. Máxime si tenemos en cuenta que la nueva ley de memoria democrática ha realizado otra vuelta de tuerca y dice y sienta que todas las leyes del Estado, incluida la ley de amnistía, se interpretarán y aplicarán conforme al derecho internacional humanitario, según la cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura son imprescriptibles y no son amnistiables. Bien, termino otra vez con las palabras de Mauro de Grave. Los temas relacionados con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición no son asunto de política partidista o programas políticos particulares, sino es una cuestión de principios y derechos generales que concierne a todos. Muchas gracias. Perdonad, no te voy a dar mucho. Venga. Bueno, Darme leche. preguntas. A ver, Sí. allí. Perdona. Y sí. Si te llega, que me llegó a ti, Juan, la demanda de crear de iglesias, al juzgado donde tú estabas activo. Si me llegó al juzgado donde tú trabajabas, cuando tú estabas activo, esa demanda de crear de iglesias, ¿tú qué habrías hecho? Pues todo lo contrario, basándome en esto, en lo que he hablado. Pues además es que es clarísimo. Vamos a ver, aquí somos demócratas para lo que conviene. Nos ponemos estupendos. Se aprueba el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En la Convención contra la Tortura. Bueno,
la Convención contra las Desapariciones. Y después, ¿qué ocurre? Que no se aplican. Yo sé por qué no se aplican también. Pablo de Grey, es que claro, no he podido poner todo, decía que uno de los defectos que encontraba en la Ley de Memoria Histórica del año 2007 y en general en todas las leyes del Estado es que los jueces, el Poder Judicial, el maravilloso Consejo del Poder Judicial, no ha realizado ni un solo curso de formación en materia de derechos humanos y en materia de crímenes de lesa humanidad. Los jueces normalmente, socialmente, ya saben, como procedemos de la clase media, ya que casi todos hemos sido muy privilegiados, que nuestros padres han podido aguantar de 2 a 5 años a un niñato que se dedica a estudiar, sin producir. Y normalmente esos niñatos están en una hornacina de cristal, se dedican a estudiar y no han visto nada del mundo. Casi siempre es así. Yo tuve la suerte de formar parte de una generación que la universidad, la política estaba en estado puro de efervescencia todo el día, y entonces pues sí me pude sensibilizar con estos temas. Pero eso pasó con la transición. En la actualidad, la Universidad Española es una universidad que la política tiene poco recorrido y que, por supuesto, los chavales de compromiso y de solidaridad entienden, por desgracia, poco, porque no se les enseña. Y volviendo a los jueces son unos carcas, y lo digo porque he formado parte de ellos, y con mucho orgullo, además, ¿no? Porque igual que digo esto, digo lo siguiente, que los jueces españoles, el 85% de ellos están en sus cargos por capacidad, mérito y por puro escalafón, y que desde luego no son en absoluto corruptos, en absoluto. La mayoría de los jueces españoles cumplen con la ley. Muchos, de hecho, incluso de derecha democrática, tienen metido en la cabeza lo que es un sistema de derechos y de garantías. Me voy a referir a uno de mis referentes cuando yo era juez, que era Miguel Colmenero, un compañero de derechas, pero que era un libro abierto. Y el tío era un demócrata. Era un demócrata. Si el problema que hay en España, que tenemos en muchas ocasiones una derecha que no se cree la democracia. Y al no creerse la democracia, pues pasa lo que pasa. Pero es que de sentido común, que la dignidad de las víctimas debe ser reconocida por todos y sin ningún problema. Y aquí nos andamos todavía con dimes y diretes de que si esto lo que provoca es odio, resentimiento, por Dios. Si lo que queremos, por favor, es que se cumpla el derecho a la verdad, que se sume a las personas desaparecidas y que aquellos crímenes que se prueben, pues que sean juzgados. Igual que se juzgan otros delitos, ni más ni menos. No queremos nada más. Yo, desde luego, me niego a la venganza. Me niego. Y bueno, preguntas que mejor yo no veis. Sí, clarísimo. Bueno, pues, sí, la que quieras. Me ha parecido la nueva ley, la que entró en vigor, dice que ya son imprescriptibles, que no... Bueno, no, cuidado. No, mira, lo que dice la nueva... No, es que lo he leído literalmente. Bueno, si tengo aquí la ley. Un momento, gafas. La nueva ley, en sus principios generales, si no recuerdo mal, dice, leo textualmente, todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977 de 15 de octubre de amnistía, se interpretarán y aplicarán conforme
de conformidad con el derecho internacional convencional y consuetudinario, y en particular con el derecho internacional humanitario, según la cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables. Dice que se interpretarán, porque tan solo se hubiera conseguido no una interpretación, sino suprimir la ley de amnistía derogándola, que es lo que se tenía que haber hecho. Pero por las presiones, precisamente, como he dicho anteriormente, dada la parquedad y la cicatería de la jurisprudencia del Constitucional y del Supremo, ha dado lugar a estas medias tintas. Pero yo estoy convencido, yo soy optimista como Manuela, yo estoy convencido de que dentro de nada esto será una historia que pasará. Será muy difícil condenar a algunas personas porque tanto los víctimas como victimarios están muriendo, pero habrá una declaración judicial en la que se reconozca la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del franquismo. Estoy totalmente convencido. Y con eso es suficiente. Para mí es suficiente. No sé si la querella argentina llegará a algo con algo, no lo sé, pero desde luego aquí tenemos todavía mucho recorrido. ¿Una pregunta? Hacemos entonces un descansito y 5 minutillos. No digo para fumar porque no se puede, pero A fumar a Mercadona. Bueno, a Mercadona, si no te debe... No,